Descubriendo el mundo con David Cañedo. ¿Qué tal? Este es su programa Descubriendo el Mundo con David Cañedo. Vamos a empezar el programa. Durante las últimas semanas estábamos hablando sobre... estábamos haciendo un recuento de la historia de los últimos siglos y la semana pasada les estaba hablando sobre las burbujas económicas, un tema muy interesante, y todo esto fue para introducir el tema de la Gran Depresión. En 1929 en Estados Unidos se originó una gran depresión económica que afectó a todo el resto del mundo, ¿sí? Y para entender qué fue lo que sucedió tenemos que ver un poquito de historia. Les estaba yo diciendo, cuando terminó la Primera Guerra Mundial en 1918, la economía industrial, la sociedad industrial siguió su marcha, fábricas por todos lados, petróleo pues como fuente de energía principal para mover todo el mundo industrial, y de repente empieza a haber fábricas y fábricas por todos lados, automóviles, ¿sí? Automóviles por todos lados. Creo que ya les había yo dicho en alguna ocasión cómo para 1910 o 1912, antes de la Primera Guerra Mundial, ya Henry Ford estaba sacando un automóvil de su fábrica cada 2 segundos o algo así. Entonces de repente todo el mundo quiere tener automóviles, todo el mundo quiere tener toda clase de bienes de consumo, y es un momento pujante para la industria, ¿sí? Además, después de cada guerra, pues en la guerra se destruyen muchas cosas, ¿verdad? En la Primera Guerra Mundial se destruyeron enormes cantidades de toda clase de bienes, ¿sí? De casas, de puentes, de hospitales, de lo que sea en Europa, y pues entonces viene lo que se llama la reconstrucción, ¿sí? La reconstrucción significa contratos muy jugosos para ciertas compañías. Es mucho dinero el que se mueve en la guerra. Ya también les había yo dicho que para entender lo que es la guerra, pues lo primero que hay que entender es que la guerra es un negociazo, ¿sí? Es un gran negocio para ciertas personas, por supuesto. Para otras personas, pues es una verdadera tragedia, no es una desgracia. El asunto es que para ciertas personas es un negociazo. Por ejemplo, para las personas que venden armamento, bueno, pues esas le venden el armamento a quien se lo paguen. Por lo general no tienen la menor moralidad. Igual las compañías que se dedican a reconstruir ya son compañías muy grandes, como lo hicieron en Irak, ¿no? En Irak lo bombardearon, lo regresaron a la edad de la piedra, pero eso sí, después vienen todas las compañías reconstructoras, ¿no? A sacar contratos muy jugosos. El caso es que después de la Primera Guerra Mundial, pues es un frenesí de reconstrucción y de producción. Las fábricas produciendo. Y aquí sucede una cosa muy curiosa. Toda nuestra sociedad industrial está basada, ya sabemos, en la producción y en el consumo. Ya se los había dicho también anteriormente, es producir por producir, porque una fábrica no puede estar ociosa, ¿sí? El dueño de una fábrica que tiene maquinaria y que tiene mano de obra, pues no la puede tener ociosa. El sentido de ser de una fábrica es producir y seguir produciendo, lo que sea. Y todo eso que se produce, pues hay que colocarlo en algún lado, ¿no? Uno no quiere producir y producir para tenerlo en un hangar como inventario. Lo que se necesita es que se venda, que se mueva. Entonces, pues, aquí ya se trata de inculcarle a la gente toda clase de hábitos para comprar y comprar, ¿no? Lo que se llama la sociedad de consumo. Sucede que empieza a producir y producir todos estos cientos de miles o hasta millones de fábricas que empieza a haber por todos lados, y de repente sucede que se satura el mercado, ¿sí? De repente la gente ya no tiene dinero para seguir comprando, no hay tantas cosas ahí que la gente no puede seguir comprando. Entonces surge un fenómeno que se llama sobreproducción, ¿no? Es cuando las fábricas han producido tantas cosas
que pues de plano ya no tienen ni en dónde venderlas, no hay mercado, la gente no tiene dinero o lo que sea. Entonces esta sobreproducción de repente como que se empieza es como si fuera, ¿cómo se llama? Un cuello de botella, ¿sí? En el flujo de los productos desde la fábrica hasta el consumidor y de repente se queda atorado por ahí, que no puede seguirse vendiendo. Además, de repente en Estados Unidos, en la década de los 20, de 1920 a 1930, fue una etapa realmente de gran efervescencia en que parecía el futuro realmente muy próspero. El caso es que en los 20, después de la Primera Guerra Mundial, pues el ganador de esa guerra fue, ya se los había yo dicho, fue últimamente Estados Unidos, que surge como la gran potencia. Y de repente se ve el futuro muy próspero, la clase media tiene dinero para gastar y todos lo empiezan a gastar, ya entra la sociedad consumista tal como la conocemos. Se le da un gran impulso a nuevos sectores industriales. La industria, cada vez hay nuevos sectores. Por ejemplo, el sector automotriz, la industria química, los textiles, el petróleo, productos farmacéuticos, la industria telefónica ya también estaba empezando en aquella época, la industria eléctrica, el radio, el cine, los electrodomésticos y la aviación. Sí, todo eso que actualmente nos parece tan normal, pues apenas estaba empezando hace un siglo más o menos, por estas fechas hace un siglo. Entonces, terminando la Primera Guerra Mundial, en 1920 se le empieza a dar un gran auge a todas estas diferentes vertientes de la industria. Y también la industria financiera, lo que son las finanzas, la bolsa de valores. La gente empieza a comprar cada vez más y más en la bolsa de valores. Ahora, la semana pasada yo les estaba explicando cómo funciona esto de la bolsa de valores y cómo funcionan esto de las burbujas económicas. Funciona básicamente cuando la gente empieza a comprar un producto, lo que sea, o acciones de alguna compañía o lo que sea, y de repente todo el mundo quiere comprar acciones de esa compañía o de ese producto y el precio se va inflando, ¿no? Y hay veces en que sucede que se empieza a inflar artificialmente. Sí, todo el mundo quiere comprar acciones de cierta compañía y lo venden con cierta ganancia y hay más compradores que quieren seguir comprando y así se la llevan hasta que llega un momento en que de repente ya el precio está tan alto y cuando quieren vender resulta que ya no hay compradores, resulta que nadie se los compra y a partir de ese momento es cuando se desinfla la burbuja. Eso básicamente fue lo que sucedió en 1929 en Estados Unidos. Fue el crack, así se le llama, el crack de la Bolsa de Valores de Nueva York. Esto fue una cosa realmente impresionante, ¿no? El crack de la Bolsa de Valores de Nueva York arrastró, se llevó para abajo toda la economía de Estados Unidos y tuvo influencia en todo el resto del mundo. ¿Sí? Ahorita les voy a platicar más o menos algunas de las consecuencias que se dieron, porque realmente es muy interesante ver cómo suceden estas cosas. Bueno, hay que entender que había mucha especulación en la bolsa de valores. Especulación significa que la gente que tiene dinero la quiere invertir, quiere obtener ganancias, pero no la invierten en nada productivo. No es que lo inviertan en hacer una fábrica, no es que lo inviertan en hacer un hospital o lo que sea. Simplemente en la bolsa de valores compran acciones y las venden. A fin de cuentas eso es especulación. Hay toda una economía virtual, prácticamente una economía virtual, que se da exclusivamente en las bolsas de valores. Y hay veces que supuestamente la bolsa de valores pues refleja lo que sucede en el mundo real. Pero cuando suceden estas burbujas de las que les estoy hablando, pues llega un momento en que se divorcia completamente de la realidad. Es una economía paralela, ficticia, que sucede allá, actualmente es todo en los discos duros de las computadoras, ¿sí? Pero que muchas veces no tiene nada que ver con la economía real. ¿Ok? Bueno, pues el caso es que allá en Estados Unidos, de repente, la gente empieza a comprar, y las acciones daban unas ganancias fabulosas, realmente fabulosas. O sea, fue toda una burbuja que se empezó a inflar. Uno compraba acciones de una compañía y resulta que a la semana o a las 2 semanas
las podía vender al doble, algo así, ¿no? O el 30-40% más de lo que le había costado. En ninguna parte va a obtener ganancias similares. Entonces se corre la voz de que la bolsa de valores estaba dando excelentes ganancias y todo mundo se pone a comprar acciones. Así todo mundo se pone a comprar acciones de lo que sea. Fue todo un fenómeno de masas. La gente hipotecaba sus casas, pedía prestado a los bancos, hacía lo que fuera con tal de tener dinero en efectivo para poder comprar acciones de la compañía que fueran. Y compraban acciones y, como les estaba yo diciendo, a la semana o a las 2 semanas o al tiempo que fuera, la acción costaba bastante más de lo que habían pagado y la podían vender con ganancias fabulosas. Y de repente todo el mundo cree que se puede hacer rico de la noche a la mañana. Entonces esto fue como una fiebre, así como la fiebre del oro, pues de repente la fiebre de que todo el mundo quiere hacerse rico de la noche a la mañana. Y eso inevitablemente en algún momento tiene que tronar. ¿Sí? Esto no puede seguir indefinidamente. Esa economía virtual se empieza a divorciar cada vez más de la realidad. ¿Ok? Bueno, pues sucedió que en 1929 fueron 3 días, ¿sí?, que se les llamó el Jueves Negro. El Jueves Negro, el 24 de octubre de 1929. Ese día se negociaron, esto, pues uno no tiene por qué entender de esto, son datos, vamos a ver qué piensan ustedes, ¿no? Ese día, Jueves Negro, se negociaron, el día anterior, todo el mundo comprando acciones, de lo que fuera, el día anterior, y ese día, el Jueves Negro, se negocian 13 millones de títulos, son puestos a la venta, y de repente no encuentran comprador. ¿Se acuerdan lo que les estaba diciendo la semana pasada de la fiebre de los tulipanes en Holanda, ¿no? Que unos precios altísimos y de repente de un día para el otro, de repente ya nadie compra. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué precisamente en ese día sucedió? Pues son de los grandes misterios, son fenómenos de masas. Muchos factores entran en cuenta. Pero de repente de un día para el otro, esos 13 millones de acciones son puestas a la venta y nadie las compra. Y de repente cunde el pánico. Si la gente que ha estado comprando acciones y acciones se da cuenta que sus acciones se pueden venir para abajo y de repente todo el mundo quiere vender a lo que le den. Entonces es como reguero de pólvora, es una verdadera pánico colectivo que todo el mundo quiere vender sus acciones. Y después del Jueves Negro siguió el Lunes Negro, el lunes y el martes, ¿no? El lunes 28 de octubre y el martes 29 fue cuando de repente se vino para abajo prácticamente toda la economía de Estados Unidos. ¿Sí? En tan solo el martes negro, el 29 de octubre, la bolsa de valores perdió 14,000 millones de dólares en ese día nada más. Que en aquel entonces, estamos hablando ¿hace cuánto? Hace más de 80 años. Era muchísimo dinero, ¿no? Lo sigue siendo todavía. Pero en aquel entonces era muchísimo dinero. 14,000 millones de dólares perdió en un solo día. Y en la semana completa, en esa semana, se perdieron 30,000 millones de dólares. Que se desvanecen en el éter. ¿Quién sabe dónde quedaron? ¿Sí? El caso es que de repente, de un día para el otro, 30,000 millones de dólares se desvanecieron en el éter. Y esa cantidad era 10 veces más que el presupuesto anual del gobierno federal de Estados Unidos. Todo el presupuesto del gobierno de Estados Unidos para un año, en esa semana se perdió 10 veces más. Entonces, pues es impresionante, ¿no? Esto de que se pierde todo ese dinero, no es nada más de que se pierde de la noche a la mañana en el éter, y todo eso tiene consecuencias en el mundo real. En el mundo real tiene enormes consecuencias. ¿Qué fue lo que sucedió? De repente empiezan a quebrar un montón de bancos. Los bancos empiezan a quebrar porque los bancos habían estado prestando dinero a cantidad de gente que de repente ya no le pueden pagar. Por ejemplo, no pueden recuperar los préstamos concedidos a los especuladores. En 1929 habían quebrado 40 bancos, para 1931 ya eran 2,000 bancos los que habían quebrado, ¿sí? La gente también se paniquea y saca todos sus ahorros que tienen los bancos los empiezan a sacar. Pero hay algunos que no lo sacan a tiempo y el banco resulta que ya quebró. Muchísima gente perdió sus ahorros de toda la vida. No solo eso, sino que
empieza a haber una epidemia de empresas que cierran sus puertas, ¿no? Porque de repente se quedan sin capital. En un lapso de un par de años, o sea, porque el crack de la bolsa en 29, pues las consecuencias no son de un día al otro, sino que en un lapso de un par de años es cuando se empieza a ver la magnitud del evento, ¿sí? Y en un lapso de un par de años, más de 100,000 empresas habían ya cerrado sus puertas. De repente, un montón de gente se empieza a quedar sin trabajo. Para 1932, 12 millones de personas en Estados Unidos habían perdido su empleo, que en aquel entonces equivalía al 25% de la población activa. Es muchísimo, ¿sí? La cuarta parte de la población activa había perdido su empleo para 1932, además de millones de agricultores que se quedaron en la ruina. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, ¿no? Todo esto realmente está muy interesante. Ahora vamos a ver las consecuencias de todo esto en el mundo. Pero vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a escuchar una canción de Estados Unidos de aquella época, de los 20, de 1920 o 30 por ahí. Es una canción campirana, es un estilo de música pues bastante agradable de escuchar. Vamos a escucharlo, la música que se escuchaba en Estados Unidos en aquella época. I'm leaving you this lonesome song. I'm leaving you this lonesome song. I'm leaving you this lonesome song. 'Cause I'll be gone, long gone someday for long. Cry when I am gone. Now don't you cry when I am gone. When I hear your name, I think of home. I see a train coming down the line. I see a train coming down the line. I see a train coming down the line. When I leave, I know you'll be behind. I'm leaving you this lonesome song. I'm leaving you this lonesome song. I'm leaving you this lonesome song. I'll be gone, long gone someday for long. ¿Qué les parece? Música campirana, digo, esto no lo escuchaban todos los gringos, ¿verdad? En las ciudades, por ejemplo, en Nueva York, pues escuchan otro tipo de música más europeizada, ¿no? Esta música rural es como música de... Yo creo que son como los antecedentes de la llamada country music, ¿sí? Podemos suponer que la escuchaba la gente más del pueblo, ¿verdad? En cualquier caso, es lo que se escuchaba allá en Estados Unidos hace 80 años por ahí, ¿no? Bueno, pues... el caso es que este crack de la bolsa de Nueva York, se llevó de calle a la mayor parte de las economías de los demás países del mundo, ¿sí? Afectó a
pues de hecho a la mayor parte del planeta. Resulta que ya desde entonces, la economía es ese fenómeno que se llama globalización. Resulta que no es tan antiguo, ahorita ya está completamente integrado, y más con los modernos medios de comunicación. Sí, ahorita ya todo por internet, ahorita ya todo está perfectamente integrado. Pero ese fenómeno llamado globalización, pues realmente empezó a gestarse desde hace por lo menos unos 200 o 300 años, que es de lo que les he estado hablando en las últimas semanas. El caso es que ya para 1929, 1930, ya ese proceso ya estaba bastante integrado. Entonces, lo que sucedía en la Bolsa de Valores de Nueva York, pues tuvo muchas repercusiones. Como por ejemplo, si vamos a ver algunos ejemplos, cómo pudo haber afectado a otras economías. Por ejemplo, Japón. Japón, resulta que ya para esas fechas, la tercera parte de las exportaciones de Japón, cualquier cosa que haya producido Japón, aquí no tengo el dato, pero lo que sea que haya producido Japón, la tercera parte de sus exportaciones iban para Estados Unidos. Entonces de repente la economía de Estados Unidos se viene para abajo, pues ya no puede comprar esos productos. Entonces resulta que en Japón también hay una crisis. Si todos esos productos ya no los pueden vender y se quedan con toda esa mercancía, ya no saben qué hacer con ella y siguen produciendo cosas porque también tienen industria que no pueden vender, y a la mera hora es una crisis también, que cantidad de gente se queda sin empleo, etcétera. Últimamente en Japón, esa crisis económica que se dio en Japón a raíz de esto, pues se tradujo también en el ascenso del fascismo y del militarismo, ¿sí? Esto lo vamos a ver cuando veamos la Segunda Guerra Mundial. Pero últimamente esa crisis económica permitió que en Japón los militares y los fascistas últimamente también se hicieran del poder. ¿Ok? En América Latina la crisis fue bastante grave. Fue una de las zonas más afectadas del planeta, ¿sí? La crisis en América Latina se inició hacia 1931. Toda América Latina, pues ya éramos una colonia de Estados Unidos prácticamente, ¿no? Nosotros exportábamos materias primas e importábamos productos elaborados. Sí, esa es la característica de una colonia, ¿no? Exportar materias primas e importar productos terminados. Así ha sido ya desde hace un buen rato. Bueno, pues resulta que la economía de Estados Unidos se viene para abajo y todas esas materias primas, pues de repente ya no las pueden pagar al mismo precio. Entonces, por ejemplo, el café brasileño, el azúcar cubano, el algodón peruano, el petróleo y los cereales venezolanos, la sal de Chile, etcétera, fueron especialmente castigados con esta crisis, ¿sí? Las economías de todos estos países que les acabo de mencionar, que producían ciertos productos como, repito, como el algodón, como el café, como el azúcar, como el petróleo, como la sal, como los cereales, como lo que sea, que Estados Unidos era su principal comprador, de repente el precio se viene para abajo. Y eso afectó a todos esos países, ¿sí? Cantidad de gente en el campo y en todos lados se quedan sin trabajo. El producto que ellos vendían a un cierto precio, de repente vale una fracción de lo que costaba antes. Entonces, cantidad de gente se queda sin trabajo. Las enormes masas empobrecidas. Y esto ahí fue a raíz de esta crisis al principio de los años 30 del siglo pasado, cuando se empieza a originar el fenómeno de migración masiva del campo a las ciudades. Todas estas masas empobrecidas de campesinos que de repente no tenían ni qué comer, abandonan el campo y se empiezan a ir a las grandes urbes, a alimentar los cinturones de miseria. Pero como dicen, pues la lógica es de que si en el campo te mueres de hambre, en la ciudad por lo menos puedes encontrar las migajas, ¿sí? Entonces, pues sí, fue a partir de la Gran Depresión que se empieza a dar ese fenómeno masivo de migración del medio rural al medio urbano. O sea que en América Latina la Gran Depresión de Estados Unidos tuvo bastantes consecuencias. No solo en América Latina, en Alemania, por ejemplo, el principal banco, uno que se llamaba Credit Amstel, de repente también quiebra. Y con su quiebra arrastra a todos los demás bancos alemanes y austriacos. Esta crisis bancaria de Alemania se tradujo en una inflación espantosísima en Alemania, una inflación que pasó a la historia. Era algo así de que para comprar un bolillo, por decir algo, una hogaza de pan, había que desembolsar 1 millón de marcos, por decir algo.
y los precios podían subir varios ceros de un día para el otro. Y esta inflación espantosísima que hubo en Alemania, el país completito se fue a la quiebra, esto también permitió el ascenso del nazismo, ¿sí? Del nazismo y del militarismo. Si no hubiera habido esta crisis económica, probablemente el nazismo, el militarismo no hubieran podido echar raíces, no hubieran podido tomar el poder tan rápidamente como lo hicieron. Y así fue como fichas de dominó, que están todas puestas en hilera y que cae una y se lleva a todas las demás por delante. Sí, pues eso fue exactamente lo que pasó con la Gran Depresión en Estados Unidos. Durante toda esa década de los 30, la gente sufrió bastante. Se tuvieron que apretar el cinturón, tuvieron que ver cómo le hacían y para salir adelante. Y pues eso también está en el origen, digo, no es la única causa, pero fue una de las causas importantes de que se terminara gestando la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Pues así fue como sucedió y es muy interesante. Ya en otra sesión les platicaré, estas burbujas económicas pues no son privativas de la historia, no nada más suceden en un tiempo pasado, sino que actualmente también se dan, ¿sí? Ahorita precisamente hay gente que dice que estamos en medio de otra burbuja, ¿no? Hay que ver aquí que cuando uno está en la burbuja, pues uno no se da cuenta. Si esas burbujas económicas, cuando está uno metido ahí, realmente es muy difícil tener la perspectiva para darse cuenta de lo que está pasando. Ya después, con el paso del tiempo, cuando ya sucedió lo que tenía que suceder, cuando ya tronó el asunto, pues es cuando en perspectiva se ve claramente este fenómeno. ¿Ok? Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo y pues ya todo por hoy. Yo me despido con otra canción, es otra canción también de aquella época, de hecho es muy parecida a la anterior, es otro grupo el que lo toca, pero es de la misma época y del mismo contexto. Es una canción rural de alguna parte de Estados Unidos, es lo que escuchaba la gente del campo. ¿Ok? Y pues yo me despido, este fue su programa Descubriendo el Mundo con David Cañedo y nos estamos escuchando la semana próxima. In sadness and tear-dimmed eyes of a dreadful cyclone that came this way and blew our schoolhouse away. Ryco, 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 the place of my childhood and home, where in life's early morn I once loved to roam, but now it's so silent and alone. Cyclone appeared, it darkened the air, yet the lightning flashed over the sky. And the children all cried, don't take us away, but spare us to go back home. Ryco, 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 the place of my childhood and home, where in life's early morn I once loved to roam, but now it's so silent and lone. There were mothers so dear and fathers the same that came to this horrible scene. Searching and crying, each found their own child dying on a pillows of stone. Ryco, 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 the place of my childhood and home, where life's early morn I once loved to roam, but now it's so silent and lone. Oh, give us a home far beyond the blue sky,
where storms and cyclones are unknown. And there by life's strand we'll clasp the glad hand, our children in the heavenly home. Ryco, 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 the place of my childhood and home, where life's early morn I once loved to roam, but now it's so silent and alone.